Bueno, Alejandro, como sabes, en este programa hacemos preguntas del público. Yo puse en Twitter que venías, tú me ayudaste a retuitearlo, muchísimas gracias. Y tenemos preguntas de todo, de gente que además es tu fan. Letras escondidas, ¿de dónde surgió tu amor por la historia? Desde niño, fíjate, desde niño a mí siempre me gustó la historia, pero cuando yo conozco mi historia familiar, la de mi línea materna, ahí me entero que mi bisabuelo había peleado a favor de Madero y luego contra Huerta, cae muerto durante la revolución contra Huerta, entonces ahí se exacerbó como esa idea de, pues venía yo de un revolucionario del cañón de Juchipila en Zacatecas, ahí ya, o sea, ahí siempre ha sido mi pasión la historia. Sobre todo la Revolución Mexicana, ¿no? De ahí tu Twitter y todo, sí, ¿no? La revolución en particular, pero ya después cuando te empiezas a dedicar, o al menos yo me dediqué a la divulgación, es apasionante meterte en cualquier tema, o sea, en cualquier tema encuentras unas historias verdaderamente increíbles. ¿Cuál es tu anécdota favorita de la historia de México? Has de tener muchas, pero la que más te gusta, también te pregunta Letras Escondidas. ¿Sabes qué? Más que una, hay una que a mí me gusta mucho y ojalá algún día pueda escribir más a fondo. La historia de un ruso, fíjate, se llama Yuri Norosov, rápidamente. Él entra a Berlín en 1945 con el Ejército Rojo en la ofensiva final para tomar el Reich, la capital del Reich. 1945, abril. Entonces, él en la toma de la ciudad le toca estar cuando se está quemando la biblioteca de Berlín, o la Nacional. Y entonces él, que además era filólogo, sabía idiomas, tocaba el violín, era de ese tipo de personajes que lo habían metido a fuerza al ejército, pues porque así era Stalin. Entonces, en ese incendio rescata 2 libros, unos códices mayas y un libro de Fray Diego de Landa, el de la destrucción de las costas de Yucatán. Bueno, se regresa a Rusia ya después de la guerra y desde Rusia, sin haber venido a México, descifra cómo leer los jeroglíficos, o los glifos más bien, mayas. Y es Yuri Norosov, es la historia. Es increíble esa historia y gracias a él hoy sabemos cómo leer lo que ponen en las esculturas los mayas, por ejemplo, es maravilloso. Y le dieron el águila azteca y fue la primera vez que vino aquí a México como por 1990 y tantos para reconocérselo. Pero, ¿Y vive? No, ya no, ya murió. Pero a él le hicieron, o sea, él simplemente con el códice y con el silabario que ponía Fray Diego de Landa en su libro, pudo descifrar bajo la idea de que cualquier tipo de comunicación que haga un ser humano es descifrable. Ya, qué me encanta gran historia, gran historia. David Hernández te pregunta, ¿cuál es el hecho histórico más manipulado que tiene México? Nuestro México. Yo creo que fue la Revolución Mexicana, ¿eh? Yo creo que todavía nos falta conocer cómo fue la revolución en términos históricos y no la narrativa que nos contó el sistema político mexicano sobre la revolución. Sí. Porque en esa narrativa yo creo que nos fuimos todos y entonces de pronto los revolucionarios eran los superamigos y todos se querían y se amaban. Sí, no. Pero y todos se querían matar. No, todos y se mataban. Terminaban matando. Sí. Entonces yo creo que ese es el más manipulado porque a raíz de manipular la revolución se convirtió en la sagrada escritura de la historia en el siglo XX y a partir de ahí se generaron otra serie de mitos también como tratando de que fueran fundacionales, como por ejemplo la historia de los niños héroes que no eran los niños héroes y otras, ¿no? Pero yo creo que la revolución, Juárez yo creo que sería mucho más rico si le pudiéramos llegar a despojar de todo ese bronce y ese mármol que le pusieron. Es mucho más interesante en su versión humana. Sí. O Villa, que cuentas en México, claro. Bizarro, una parte. No, todos los personajes. Los vicepresidentes. Merecerían una relectura, a la luz ya de no la historia oficial. Pero sí, yo creo que el mito de mitos de la historia mexicana es la Revolución Mexicana. Okay. R. Luisa Guerra te pregunta, ¿por qué usar bizarro? Que solo en inglés quiere decir extraño, extravagante. ¿O es un gran sarcasmo, pues en español es valiente? Mira, la acepción original de bizarro sí, efectivamente es valiente. Por ahí hay incluso un telegrama de Zaragoza del 5 de mayo de 1862, cuando ya le ganaron a los franceses y dice, bueno, los franceses se batieron con mucha bizarría, es decir, con valentía. Pero ya actualmente, ya la Academia de la Lengua Mexicana de la Lengua lo acepta. Hay varias academias de lenguas incluso españolas. Que no es la RAE, que es así como, sí, la RAE como elefante que tarda en moverse, sí. ¿no? Hay varias aquí que ya dijeron, el de mexicanismos y demás, que bizarro se puede utilizar en el sentido de extraño, insólito, absurdo. Y para mí la primera referencia, yo sí sabía el significado original,
Pero para mí siempre cuando hablo de Bizarro pienso en Superman Bizarro, que era, no sé si te acuerdas, aquel Superman que era lo opuesto totalmente de Superman. Y entonces aparecía todo sucio, con cara de malo, así medio brutote, medio cavernario. Entonces yo siempre, y eso salía en el Salón de la Justicia y en los Superamigos. Okay. Entonces, para mí Bizarro nunca me causó conflicto. Y la editorial dijo, no, pues vamos con Bizarro, porque mucha gente en México, yo creo que la mayoría lo conoce como absurdo. Sí. Claro. Jorge Estrada, ¿cuál es la distancia entre Bizarro y surrealista? ¿Será la misma que hay entre Bretón y los autores? Yo creo que sí. Es decir, distancia no hay. Ya ves que esa frase que ya es un cliché de o Bretón o pues el padre ¿a quién pusimos en el prólogo? ¿Qué es la frase? Sí, kafkiano, surrealista o Bretón, prácticamente es lo mismo. Dicen que si ellos hubieran nacido en México serían prácticamente escritores costumbristas, no filósofos ni nada por el estilo. Yo creo que ese es el sentido, así tal cual. O sea, sí tenemos un país que es muy surrealista en muchas cosas, pero que no es nada más privativo de México. O sea, imagínate un Estados Unidos bizarro en la era de Trump, o una Rusia bizarra con Putin, o una Venezuela con Maduro. Entonces, se aplica a todo el mundo, nomás que aquí el problema con lo bizarro es que en términos de la política es lo que nos ha definido y es lo que tiene el país como lo tenemos hoy en día, las cosas bizarras. Georgina Hernández, ¿qué permitió que México se volviera un país tan violento con sus mujeres? Yo creo que el problema es que, y eso es la gravedad, siempre ha existido esa violencia. Y la ventaja de hoy es que hoy se denuncia, hoy, para bien y para mal, las redes sociales han servido para hacer cruzadas, para sacar el tema a la luz pública, un tema que estaba soterrado. Era como el divorcio hace 30 años. Sabías que podían haber matrimonios terriblemente malos y nadie hablaba de divorcio. Hoy se habla, y eso que era una minucia, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha existido esa violencia por la propia educación como se ha ido dando, pero... Aunque todavía hay muchas personas que la ven como algo natural, además, eso es muy... Muy grave, pero ahora ya puede señalar. O sea, y hoy sí ya queda abierto y expuesto a la sociedad este tipo de cosas. Entonces yo creo que estamos en el camino correcto, pero no es una cosa tampoco ni de moda, ni de la época, ni del siglo XXI. ¿Y habrá una raíz sociológica, histórica, crees tú? Yo creo que como se fue construyendo la humanidad, ¿no? O sea, la mujer siempre desde las cavernas, en una situación, digamos, de permanecer quizá en la caverna, cuidando a la cría, y el hombre tenía que salir a buscar el fuego y demás. O sea, yo creo que desde ahí viene esta concepción de que la mujer era, valga la expresión, el sexo débil. Ok. Se lo digan a Merkel. Bueno, ¿le va a León o al Irapuato? Te pregunta Francisco Hernández. De los dos le iría a León. Ok. Luego Claudia Panaclo dice, ¿qué es de la crayolita? La crayolita es Camila, mi novia de Colombia que vive en Bogotá y a la cual le mando saludos porque seguramente podrá ver esto en los siguientes días cuando lo exhiban y me das el link para mandárselo. Sí, claro. Te mando besos, Camila. Para acá. Camila, yo también besos. Saludos, Camila. Todo el mundo te quiere conocer en México, así que ya ven. Ya ven, sí. Y luego, del Yopolis te pregunta, pregúntale, porfa, si le gustan los chiles en nogada. Me encantan, pero no capeados. No capeados. ¿Fríos o calientes? Fríos. Ok. ¿Por qué te preguntará si te gustan los chiles en nogada? No sé. ¿Porque es un platillo histórico? Pues creado para Iturbide, yo soy todoterreno, no me importa mucho la historia de la gastronomía. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Katia, gracias. Gracias.